seguir con el estudio. Go ahead there. Alrighty. So we're going to be doing closing statements. Vamos a estar mirando los declaraciones finales. Y hermano puede leer 16, 4. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, go ahead. Yeah. Okay. A little while and you will no longer see me, and again a little while and you will see me. Entonces todavía un poco y no me veréis, y un poco y de nuevo un poco y me veréis. The disciples were confused about Jesus' statements Los discípulos estaban confundidos por los comentarios de Jesús about future events like his death and resurrection. sobre los eventos futuros como su muerte y resurrección. And Jesus wasn't using direct language here. Jesús no estaba usando idioma directa acá. He could have just said, I'm going to die and then be resurrected after 3 days. Podría haber dicho, yo voy a morir y después de 3 días voy a resucitar. But he was testing their knowledge of prophecy Pero estaba probando su conocimiento de la profecía and what he had said before in their time together as disciples. y lo que había dicho antes en su tiempo junto como discípulos. And John 16, 17. Vamos a leer 16, 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? The disciples' discussion among themselves revealed their confusion. La discusión de los discípulos entre sí reveló su confusión. Even though they were Jesus' close friends, they still didn't understand this. Aunque eran los amigos íntimos de Jesús, todavía no lo entendieron. These disciples had been hanging out with God there for the past 3 years. Habían estado con Dios, Jesucristo, por los últimos 3 años, But they still didn't understand what he was telling them. pero todavía no entendieron lo que estaba enseñándoles. And John 16, 18. Y ahora Juan 16, 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Even after a long discussion, Después de una discusión larga, they could not understand Jesus' words. no pudieron entender las palabras de Jesucristo. And even though it's harder to see in the text, they were discussing this for a long time. Y aunque aquí en el texto no se ve claramente, pero parece que lo discutieron por un tiempito. And please, John 16, 19. Ahora vamos a leer Juan 16, 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? As God, Jesus is omniscient and knew their every thought. Como Dios, Jesús es omnisciente y conocía todos sus pensamientos. And this is a good example of Jesus being both God and man. In Aquí tenemos un buen ejemplo de Jesús ser ambos, Dios y hombre en una sola persona. one. And now John 16, 20. Vamos a leer ahora el versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesus explained that while the world would rejoice over his death, Jesús explicó que mientras el mundo se regocijaría por su muerte, the disciples would mourn, but their sorrow would turn to joy after seeing him resurrected. los discípulos se afligirían, pero su tristeza se convertiría en gozo después de verlo resucitado. Here we see that the world and Satan have a very temporary victory. Aquí vemos que el mundo y Satanás tienen una victoria temporal pequeña, But when he was resurrected, Jesus doomed Satan, pero cuando Jesús resucitó, condenó a Satanás and we believers were brought to life with him. y nosotros como creyentes fuimos revivificados con él. And this is the victory that Christ has over death, Y esta es la victoria que Cristo tiene sobre la muerte the joy of resurrection. y el gozo de la resurrección. And now John 16, 21 and 22. Vamos a leer 21 y 22.
La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. This powerful analogy reflected the Lord's habit Este poderoso analogía reflejó el hábito del Señor of using ordinary events to teach extraordinary truths. de utilizar los acontecimientos ordinarios para enseñar verdades extraordinarias. The disciples did not have the Holy Spirit, Los discípulos no tenían el Espíritu Santo, so Jesus used these metaphors to help them understand. y entonces Jesús usó esta manera de hablar con metáforas para explicar la verdad. Despite the fact that we as believers have the Spirit, Aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo, we as disciples should look for ways to help each other better understand the Word of God. nosotros como discípulos debemos buscar maneras de ayudarnos los unos a los otros a entender mejor la palabra de Dios. John 16:21, a mother's labor pains are forgotten at the sight of her newborn baby. En versículo 21 dice que la madre cuando da a luz olvida los dolores de parto. And I'm sure all you fathers in the audience know as well Y seguro que todos ustedes como padres aquí en la audiencia that saben seeing your wife in pain is changed to joy at the sight of your child. recuerdan que han visto a su mujer en dolores, pero al nacer el bebé se convierte ese dolor en gozo. And John 16:22a, Y Juan 16:22 dice, perdón, perdón, because of their familiarity with the Old Testament, en versículo 22a, debido a su familiaridad con el Antiguo Testamento, the disciples probably understood the analogy from a kingdom perspective. los discípulos probablemente entendieron esta analogía desde una perspectiva del reino, no de la iglesia. And this is another way that Jesus helped them learn, Y esta es otra manera en que Dios les ayudó a aprender, which is through something they were familiar with. les ayudó a entender esto por algo familiar, por medio de algo familiar. Isaiah 26:12 through 21 also uses birth as a metaphor. En Isaías 26, 12 al 21, vemos que las escrituras utilizan el nacimiento como una metáfora. This also shows Christ's knowledge of the Bible. Esto demuestra el conocimiento de Cristo sobre las escrituras. He was a man and had to learn the Bible just like we do. Él tenía que aprender la Biblia como nosotros lo aprendimos. De niño comenzó a aprender. And this should motivate us to study the word hungrily. Y esto debe motivarnos a nosotros de la misma forma como hambrientes de querer aprender la palabra. And to seek better understanding of the Bible just like Christ. Y debemos buscar un mejor entendimiento de la Biblia tal como Cristo creció en conocimiento. In Isaiah 26:12 through 16, En Isaías 26, 12 al 21, the context is Messiah's victory el contexto es la victoria del Mesías over all Gentile nations at the end of the tribulation. sobre todas las naciones gentiles al final de la Tribulation. de la tribulación. And this is another thing the disciples did not understand. Es otra cosa que los discípulos no entendieron. They thought the Messiah would bring the kingdom during this time on earth. Pensaron que el Mesías traería el reino en ese momento en la historia. In Isaiah 26:17 through 18, En Isaías, okay, I think I'm behind here. you're good. Okay. En Isaías 26, 17 y 18, let's let him read those verses. Okay, Yeah. sure. Vamos a leerlos, hermanos. Isaías 26, comenzando en el 12 y terminando en el 18.
Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son los que vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Con la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. 19 and 21 as well. Ahora 19 y 20 al 21 también. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Thank you. Muy bien, gracias. In Isaiah 17 through 18, En capítulo 26, 17 a 18, the misery and pain that we have in the tribulation, la miseria y el dolor de parto correspondiente a los juicios de la tribulación vemos. it far outclasses what we have now. Y esa miseria es mucho más grande que lo que tenemos ahora. The persecution we face in our modern day La persecución que enfrentamos en estos días modernos is most times less than the early church had to face. muchas veces es menos lo que cuando es comparado a lo que enfrentaron en la iglesia primitiva. And we should be thankful to live now in the church age, Debemos estar gozosos de vivir en esta edad to not have to go through the tribulation, y de no tener que pasar por la tribulación venidera and to have the Holy Spirit's ministry y tener el ministerio del Espíritu Santo and the completed work of Scripture. y la palabra completada en nuestras manos. In Isaiah 26, 19 through 21, En Isaías 26, 19 al 21, the resurrection to life or birth to her dead la resurrección a la vida, la tierra dura, dice en la Biblia de las Américas, a luz sus muertos, corresponds to the installation of the kingdom. corresponde a la instalación del reino. And now John 16, 22 otra vez. Ahora vamos a volver a Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesus identified himself with Israel. Jesús se identificó con Israel. Just as Israel would receive judgment, Así como Israel recibiría el juicio, so he would receive judgment as he suffered on the cross. así también Él lo recibiría cuando sufrió en la cruz. And once again here Jesus uses Old Testament knowledge Una vez más, Jesús usa conocimiento del Antiguo Testamento to help his disciples understand what he's saying. para ayudar a sus discípulos a entender lo que estaba explicándoles. When we talk with both believers and unbelievers, Cuando hablamos con ambos, creyentes y no creyentes, to help them understand the Bible, we should take things that they know well para ayudarles a entender la Biblia, debemos tomar cosas que son comunes a ellos, conocidos por ellos. and take those things and relate them to the Bible so they Y can understand. debemos tomar esas cosas que entienden bien y tratar de relacionar esas cosas con la Biblia.
John 16:23. Vamos a leer el versículo 23 de Juan 16. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. In that day referred to Jesus' ascension back to the Father. En aquel día se refiere a la ascensión de Jesús de vuelta al Padre. Because he would no longer be with the disciples in person to meet their needs, Porque Él ya no estaría con los discípulos en persona para satisfacer sus necesidades. he commanded them to depend on the Father through prayer to meet their needs. Les mandó a depender del Padre a través de la oración para satisfacer sus necesidades. And can you please read Philippians 4:6? Vamos a leer Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. This is a part of abiding with God. Esto es una parte del hecho de permanecer en Cristo, en Dios. Is actively depending on him through prayer. Es el hecho de, en una manera activa, dependernos de Él por medio de la oración. And knowing we are secure as his children Y sabiendo que somos seguros como sus hijos and that he loves us. y que nos ama. And versículo 24, por favor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. If you ask the Father for anything in my name, Que todo cuanto pedieres al Padre en mi nombre, means that our permission to pray significa que nuestro permiso para orar and to make requests to the Father y hacer peticiones al Padre is based squarely on Christ's authority. se basa directamente en la autoridad de Cristo. In John 16:24a, En Juan 16:24a, the disciples had never before asked God the Father for anything los discípulos nunca habían antes pedido a Dios el Padre por algo basado en el nombre or his authority or merits. de Cristo y su autoridad y méritos. Before, when he taught them to pray, Antes, cuando les enseñó a orar, he did not teach them to pray in his authority. Él no les enseñaba a orar en su autoridad. And now that Jesus would be going away Pero ya que Jesús estaría yendo hacia el Padre, and would have won complete victory in his crucifixion, y ya que hubiera hecho una victoria completa en su crucifixión, his name would be very powerful. su nombre sería muy poderoso. And can you read Matthew 28:18? Vamos a leer Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. This is Jesus coming to the disciples after his resurrection. Este es el Señor Jesucristo viniendo a los discípulos después de su resurrección, And telling them that all power on heaven and earth has been given. diciéndoles que todo poder en el cielo y la tierra me ha sido dado, And telling them to go out and boldly make disciples of all nations. diciéndoles que vayan con coraje a ser discípulos en todo el mundo. And John 16:24b, En Juan 16:24b, Jesus encouraged them to boldly ask for all that they needed. Jesús les anima a pedir confiadamente por lo que necesitaban. And us as church age believers should do this as well. Y nosotros como creyentes en la era de la iglesia debemos hacerlo también. And even though God knows our every thought, Y aunque Dios sabe todo el pensamiento de nosotros, he wants us to make these bold requests for a few reasons. pero Él de todos modos quiere que nosotros pidamos estas peticiones por varias razones. One, because the specific communication Uno es porque la comunicación específica builds our relationship and dependence on him. así crea una dependencia de Él en nuestra relación. And also God wants us to recognize Y también Dios quiere que reconozcamos that he loves us and wants to bless us. que nos ama y nos quiere bendecir. And part C of John 16:24. Ay, perdón, la parte C
16:24, la última parte del versículo. Jesus wanted answered prayers Jesús quería que las oraciones contestadas to bring the fullness of joy to their lives. trajeran plenitud de gozo a sus vidas. And note that when Jesus says receive, Noten que cuando Jesús dice recibe, he doesn't specify whether the answers to the prayers no es específico en cuanto a si es la respuesta a las oraciones, will be yes or no. si va a ser sí o no. Even when we don't get things our way, Aun cuando no recibimos lo que queremos, we should still be joyful debemos seguir siendo gozosos and realize God is working together all things for our good. y sabiendo que Dios está coordinando todo para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. One good example Un buen ejemplo, of when God works things together for good that don't look like they are. cuando Dios pone las cosas en orden que quizás no se ven bien. I was talking to Carlos here Estuve hablando con el hermano Carlos aquí, about how when he became saved, como cuando él se convirtió, he witnessed all these deaths of people he knew. él presenció la muerte de varios de sus amigos. And how that convicted him to spread the gospel. Y como eso le convenció a él a comenzar a predicar el evangelio. So when we see something that looks bad on the outside, Entonces, cuando vemos algo que de por fuera se ve mal, we know that God has allowed that to happen for a reason, sabemos que Dios lo ha permitido por alguna razón and we know that He's working it together for our y good. sabemos que Él está coordinando todo esto para nuestro bien. And now can we get John 16:25? Ahora vamos a leer el versículo 25 de 16. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. When the Helper, God the Holy Spirit, came, Cuando el consolador, Dios el Espíritu Santo vendría, His teaching ministry would make clear su ministerio de enseñanza aclararía to the disciples the symbolic images used by the Lord. a los discípulos las imágenes simbólicas usadas por el Señor. For example, the Father's house and the vine and the branches. Por ejemplo, la casa del Padre, la vid y los pámpanos. And now 26. Vamos a leer el 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Thank you. The church age believer can and should El creyente de la era de la iglesia puede y debe address his prayers directly to the Father in Christ's name hacer sus oraciones directamente al Padre en nombre de Cristo or in the authority of Christ. o en la autoridad de Cristo. And 16:27. Ahora vamos a leer el 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. One reason that God the Father loved the disciples Una razón por la cual Dios el Padre amó a los discípulos was because they loved Christ era porque amaban a Cristo and believed He truly was from God. y creían que Él verdaderamente venía de Dios. While God loved us before we were saved, Aunque Dios nos amó antes de ser salvos and we cannot earn His love in any way y no podemos merecer su amor en ninguna manera as sinful humans, como seres humanos pecadores, He is still pleased by our worship and hurt by our sin. Él es todavía agradecido cuando le adoramos y dolido cuando pecamos. We should strive to please God with our actions Debemos tratar de complacer a Dios por nuestras acciones and do as the disciples did here y hacer como los discípulos hicieron acá and give reason for Him to love us as children. y darle razón por amarnos como sus hijos. And now 16:28. Ahora el 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Since Jesus came from the same place as the Father, Como Jesús vino del mismo lugar del Padre,
His departure from the world returned him to his Father in heaven. Su partido del mundo le devolvería a su Padre en el cielo. And 16:29. Ahora el versículo 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. The disciples said they now understood Jesus' teaching, Los discípulos dijeron que ahora entendían la enseñanza de Jesús, which was a good start. lo cual fue un buen comienzo. Understanding always comes before faith, El entendimiento siempre viene antes de la fe, which in turn results in actions. la cual a su vez resulta en acciones. And the order here is important. Y el orden que vemos aquí es importante. First understanding, then faith, and then actions. Primeramente entender, luego creer y luego acciones. One part of the cycle cannot be taken away, No se puede quitar ninguna parte de ese ciclo, and the rest can't work without that part. porque no funciona la cadena sin un eslabón así. And we should seek to follow this cycle as well. Nosotros debemos buscar seguir este ciclo In también in order to please God with our actions, para complacer a Dios con nuestras acciones, which is the last part. que es la última parte de esta cadena. We must study the Bible, Tenemos que primeramente estudiar la Biblia, understand it with the power of the Holy Spirit, entenderla por medio del poder del Espíritu Santo and have faith that it is true. y tener fe que la palabra es verdadera. And after that, putting it into action will come naturally. Y después de eso, ponerlo en acción vendría por naturaleza. For example, understanding that we are dead to sin, Por ejemplo, entendiendo que somos muertos al pecado, like it says in Romans 6:11. como dice en Romanos 6:11, We must have faith that we are dead to sin, tenemos que creer que somos muertos al pecado and that we no longer have to sin. y que por eso no tenemos que seguir pecando. And while what we believe does not change the truth, Lo que creemos no cambia la verdad, we cannot apply the truth if we do not pero believe it. si no entendemos la verdad, no la podemos aplicar. It's like driving a car. Es como manejar un carro. In the car, the gas is on the right and the brake is on the left. En el carro la gasolina está a la derecha, el freno a la izquierda. And this is always the truth. Y esto siempre es la verdad. But if you don't believe it, then Pe- you're not going to be able to drive the car. Pero si no cree que es así, no va a poder manejar el carro. ¿Verdad? John 16:30, please. Ahora el versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. The disciples stated their new understanding Los discípulos manifestaron su nueva comprensión in a threefold statement. en una declaración triple. First, Primero, they stated that Jesus was omniscient. declararon que Jesús era omnisciente. Second, they understood that since he was omniscient, En segundo lugar, entendieron que debido que Él era omnisciente, they didn't need to ask him questions to No. help. sí, I'm sorry. No, you're good. They didn't No. have to ask him questions to help him clarify his own understanding. No necesitaban hacerle preguntas para ayudarle a aclarar su propio entendimiento, As he constantly did for them. como Él constantemente lo hizo con ellos. And this is really good for the disciples Y esto era muy bueno para los discípulos, because they're finally understanding porque por fin están aprendiendo y entendiendo that God knows the Word of God. que Dios conoce la palabra de Dios, como es el autor. And third, now that they understood he was omniscient, En tercer lugar, ahora que entendían que Él era omnisciente, they believed he was divine, having come from God. creyeron que Él era divino, que había venido de Dios. And they apply the same thing here. Y ellos aplican aquí lo mismo. They see and understand his omniscience. Ellos ven y entienden su omnisciencia. They have faith in it. Ellos creen que es omnisciente. And they apply by worshiping him as God. Y lo aplican en oración a Él como Dios. Contrary to this clear testimony, Contrario a este claro testimonio,
The disciples would soon forget Jesus' statements Los discípulos pronto olvidarían las declaraciones de Jesús and fail to believe the women's testimonies y dejarían de creer los testimonios de las mujeres about his resurrection. acerca de su resurrección. However, this future doubt Sin embargo, esta futura duda did not nullify the legitimacy of their present faith. no anuló la legitimidad de su fe presente. And just because we sometimes also fail to apply, Y de la misma forma, si algunas veces no fallamos en aplicar does not mean we should be discouraged. esto a nuestras vidas si hacemos lo mismo, no debemos estar desanimados. In John 16:31, En Juan 16:31, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? the Lord's question led to the surprising fact la pregunta del Señor condujo a la sorprendente hecho that the disciples, so strong in their faith now, de que los discípulos tan fuertes en su fe ahora, would soon abandon him and become scattered. pronto lo abandonarían y se dispersarían. And their faith would be greatly tested. Y su fe pondría a prueba grandemente. Our faith is going to be tested too. Nuestra fe también será probada. We will come upon the persecution of the world, Vamos a enfrentarnos con la persecución del mundo the temptation of the flesh, y la tentación de la carne and the deceit of the devil. y las decepciones del diablo. While we may not hold up perfectly, Aunque a veces fallamos, Christ always gives us the strength we need to overcome anything. Cristo siempre nos da lo necesario para sobrellevar cualquier tentación. And this is also something we can only apply through faith. Y esto es algo que solamente podemos aprovechar por medio de la fe. And now 16:32. Ahora el versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. The hour included the time of Jesus' arrest, La hora incluía el momento del arresto de Jesús plus all the other events leading to the crucifixion, y todos los demás acontecimientos que condujeron a la crucifixión. at which time he would be deserted by his followers. Momento en el cual él sería abandonado por sus seguidores. Now 16:33. Ahora el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesus gave them this forewarning Jesús les dio esta advertencia so that they would be unwavering in their faith para que mantuvieran firmes en su fe and therefore have peace after his departure. y por lo tanto tuviesen paz después de su partida. And this is something that also applies to us. Esto es algo también que nos aplica. Remember that we put the upper room discourse here. Aquí recuerdan que pusimos aquí en nuestro estudio el discurso del aposento alto, Because it applies to all church age believers. porque se aplica a todo creyente en la era de la iglesia. And Jesus is giving us this warning as well, Y Jesús nos está dando también esta misma advertencia, that we'll have peace in him, que vamos a tener paz en Él, that there will be tribulation in this world, pero va a haber tribulación en el mundo, but that he has overcome the world. pero Él ha vencido al mundo. In John 16:33a, En Juan 16:33a, in the world you have tribulation, en el mundo tendréis aflicción. Jesus used the Greek word thalipsis, El uso que Jesús hizo de la palabra griega telipsis, meaning trouble, persecution, or affliction, que significa problemas, persecución o tribulación, tied together several ideas. puso varias ideas juntas.
In John 15:18 through 19, En Juan 15, 18 y 19, he says the disciples would be hated los discípulos serían odiados a causa de su because of their identification with Christ. identificación con Cristo. And as will we be? También nosotros seremos igual. While we as saved Christians love Jesus, Aunque nosotros como salvos amamos a Cristo, and while we see him as a savior and forgiver, y mientras que lo vemos como salvador y perdonador, the world hates him el mundo lo odia because he represents sin and judgment. porque para ellos él representa pecado y juicio, o sea, justicia. In John 16:2 through 3, En Juan 16, 2 y 3, he says that the disciples would be persecuted dijo que los discípulos serían perseguidos because of their stand for Christ. a causa de su defensa de Cristo. And the world in its hate will always try to cause you to stumble. Y el mundo en su ira, en su odio, siempre tratará de hacerte tropezar. This is almost always true of anyone who keeps God's commandments. Esto es siempre lo mismo para todo creyente que sigue los mandamientos de Dios. And when they cannot cause you to stumble through indirect means, Cuando no te pueden causar tropezar por modos directos, they will try to push you over. ellos tratarán de tumbarte Like with physical persecution, con persecución física a veces. like the Muslim idea of convert or die. Como la idea que tienen los musulmanes de conviertes o mueres. And 16:32, Y 16:32, the disciples would be troubled because most would fear being associated with Christ. los discípulos se afligirían porque la mayoría temería el estar asociado con Cristo. Only John was present at the cross, Solo Juan estuvo presente en la cruz, one out of all of his disciples. uno de todos sus discípulos nomás. In John 16:33b, En Juan 16:33b we have confident courage tenemos confianza, confiable o valor confiable in the face of the world's persecution, frente a la persecución del mundo, because Jesus Christ overcame the world debido a que Jesús venció al mundo during every moment of his earthly life, durante cada momento de su vida terrenal, even before the cross. incluso antes de la cruz. And do not be discouraged by temptation, No deben desanimarse por las tentaciones que vendrán and persecution. y las persecuciones que enfrentarán. Not only do other Christians around the world experience it, No solamente que otros creyentes alrededor del mundo experimentan esto, but Christ did as well. también Cristo lo experimentó. And you can bet that Satan used everything he could to get Jesus to stumble. Y pueden estar seguros de que Satanás usó todos los modos posibles de tropezar a Cristo. And now we have the conclusion to the upper room discourse. Y ahora tenemos la conclusión del discurso del aposento alto. For the church age saint, Para el santo de la era de la iglesia, the command to love has a new standard el mandamiento de amar tiene un nuevo estándar set by the Lord Jesus Christ, establecido por el Señor Jesucristo, who loved the world so much that he died for everyone, quien amó al mundo tanto que murió por todos, all of whom were his sinful enemies. todos los cuales fueron sus enemigos pecadores. And also when Jesus was tested by the Pharisees, Y también cuando Jesús fue probado por los fariseos, he responded by saying that the ultimate commandment él respondió diciendo que el mandamiento máximo was to love the Lord God with all your heart, mind, and might. era de amar al Señor Dios con toda nuestra fuerza y mente. Only through the power of the Holy Spirit Solo por medio del poder del Espíritu Santo are we able to fulfill this command to love everyone, somos capaces de cumplir este mandamiento de amar a todos.
Because we are incapable of loving through our own strength. Porque somos incapaces de amar por medio de nuestra propia fuerza. Because we need the Holy Spirit, Porque necesitamos al Espíritu Santo, we must first be saved. tenemos que primeramente ser salvos. Salvation comes through faith alone in Christ alone. Y la salvación viene por medio por la fe solo en Cristo solamente, As our Savior. como nuestro Salvador. Salvation is the key to everything. La salvación es la llave para todo. It is what allows us not to sin, Es lo que nos da la capacidad de no pecar. to understand the Bible, Para también entender la Biblia and to please the Lord. y también para agradecerle al Señor. Unbelievers cannot do any of these things like we do. Los no creyentes no pueden hacer nada de esto lo que hacemos nosotros. We live by the same faith that saved us, Nosotros vivimos por medio de la misma salvación que nos salva. La misma fe que nos salva. I guess it jumped to the second Oh, passage. You want to go through it or you want? Sure. Yeah. Okay. Can you see it there? Yeah, just go to the next one. Okay. So Abraham was saved through faith, Abraham se salvó por fe and he continued to walk through faith, y también continuó caminando por fe. and we are to do as he did, Y nosotros debemos hacer lo que él hizo. even in this example from so long ago. Aún con este ejemplo de antiguo, este ejemplo tan viejo. Good. Okay. Let's see, we did that one. Okay. We abide in Christ by faith alone, Y también no solo vivimos por la misma fe que nos salvó, permanecemos en Cristo por fe solamente. and we cannot abide without faith. Y no podemos permanecer sin fe. Jesus' presence is not felt by any of our five senses. La presencia de Jesucristo no se siente por los cinco sentidos. So we have to trust what the Bible says is real, Entonces por eso tenemos que confiar en lo que la Biblia dice, que es realidad, before we can apply it. para poder aplicar lo que la Biblia dice. Christianity is a unique system and belief in this. El cristianismo es un sistema único en cuanto a esto. There are religions like Buddhism Hay religiones como el budismo. that put the feeling before the thinking. Ellos ponen el sentir antes del pensar. But with Christianity, Pero en el cristianismo, our thinking should affect what we feel. nuestros pensamientos deben afectar nuestros sentimientos, no lo contrario. To abide in Christ. Oh, there's a jumping. We have another one. Yeah. I see. Oh, You this wanna do is. this one or? Let's just go past it. Okay. Aquí. To abide in Christ is to live by God's grace El permanecer en Cristo es vivir por la gracia de Dios through faith, mediante la fe, always walking in dependence siempre caminando en dependencia on the indwelling of the Holy Spirit. del Espíritu Santo que mora en nosotros. And here we have a list, Aquí tenemos una lista, not exhaustive, no pretender ser exhaustiva, of synonyms for abiding. de sinónimos del permanecer. Abiding is looking unto Jesus. El permanecer es mirar a Jesús. Y puede leer Hebreos 12, 1 a 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. We look unto Jesus,
Nosotros miramos a Jesús by reading and studying the Bible. por medio de estudiar y leer la Biblia. The second synonym, Segundo sinónimo, abiding is walking by according to the Holy Spirit. el permanecer es caminar por o según el Espíritu Santo. And the third one, Número 3, abiding is being filled by the Holy Spirit. permanecer es estar lleno de o por el Espíritu Santo. Abiding is allowing the word of Christ Permanecer es permitir que la palabra de Cristo to dwell richly within you. more en abundancia en vosotros. And this can be done Y esto puede ser hecho by memorizing Bible verses por medio de la memorización de la Biblia and reflecting on them all the time. y siguiendo, reflejando sobre ellos en todo momento. The fifth one is No. abiding in Christ is living in and through. Permanecer es Cristo viviendo en y a través Us as the hope of glory de nosotros como la esperanza de gloria and the mystery of God, y el misterio de Dios, making beggarly people holy or godly. haciendo a personas mendigas santas y piadosas. And this is one of the coolest things about Christianity. Y esto es una de las cosas más relevantes y interesantes de la vida cristiana. God makes unlikely people disciples. Dios hace a los menos esperados discípulos. Jonah brought repentance to a city, Jonás llevó el arrepentimiento a una ciudad and he didn't even want to. y no lo quería hacer. Saul spent the majority of his life Saulo duró la mayoría de su vida martyring disciples matando a discípulos before he became one of the most famous Bible writers. antes de llegar a ser uno de los mayores escritores de la Biblia. So when an unbeliever Entonces, cuando un no creyente sees the sudden change from unrighteous to righteous, ve el cambio de injusticia a justicia, they become thirsty for the righteousness of God and salvation. ellos llegan a tener sed para la justicia de Dios hallada en la salvación. Number 6, Número 6. abiding is Christ dwelling at home in your hearts through faith. Permanecer es Cristo morando en casa o estando en casa en sus corazones a través de la fe. Abiding is entering into his rest. Permanecer es entrando en su descanso. Próximo ya. Es el hecho de entrar en el reposo. Abiding is presenting the members of our bodies Permanecer es presentar los miembros de nuestro cuerpo as instruments of righteousness por la fe como instrumentos de justicia a Dios, unto God by reckoning ourselves al considerarnos que hemos muerto to have died with Christ to sin con Cristo al pecado and to have been raised to the newness of life. y que hemos sido resucitados a vida nueva en Cristo nuestro Señor. And can you read Romans 6, 11 through 14? Vamos a leer Romanos 6, 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Thank you. Gracias. Abiding is walking in the light. El permanecer es caminar en la luz, como dice Juan, Or being in fellowship with him. estando en comunión con Él. Above all else, Antes de todo, we cannot abide if we are not in fellowship, permanecer en Cristo no es posible or if we are living like unbelievers. si estamos viviendo como no creyentes. Abiding in Christ and confessing sins are not the same.
Permanecer en Cristo y confesar pecados no es lo mismo. Confession comes when we find we had not been abiding. La confesión viene cuando nos damos cuenta que no hemos estado permaneciendo. Abiding means consistent living by faith Permanecer significa vivir consistentemente por fe, or dependence on Christ. o sea, dependiéndonos de Cristo. And it's a moment by moment looking unto Christ De momento a momento mirando a Cristo and walking with God. y caminando con Dios. When we realize we have been walking by this, when not been walking by the strength and guidance of the Spirit, It jumped out on me. I got this button wrong. Cuando nos damos cuenta que no hemos estado caminando por el Espíritu, we must confess our sins. por el poder y dirección del Espíritu, sino más bien, según esta carne pecaminosa, debemos confesar nuestros pecados. Confession of sin, which is absolutely necessary, La confesión del pecado, que es absolutamente necesaria, must never be equated with abiding in Christ. nunca debe ser comparada con el permanecer en Cristo. They are absolutely not the same. No son lo mismo. If we use the metaphor of a home, Si utilizamos la metáfora de una casa, de un hogar, confession is the doorway back into the house of fellowship. la confesión viene a ser la puerta de regreso a la casa del compañerismo. Once we are in the house, Una vez que estamos en la casa, we abide in fellowship by faith, permanecemos en comunión por la fe, relying on the Holy Spirit's enabling power. confiando en el poder capacitador del Espíritu Santo. And when we sin, Y cuando pecamos, that's when we choose to throw open the door es cuando decidimos abrir la puerta and walk out on the best thing in the universe. y salir de lo mejor del universo, la comunión. In using this metaphor, Y usando esta metáfora, we enter the house by confession of sin, entramos a la casa a través de la confesión de pecados, but we abide in it pero permanecemos en ella by ongoing faith mediante una fe continua or dependence on God. o dependencia en Dios. And my good friend Brett Nasworth here, Y mi buen amigo Brett Nazareth aquí I was told he said something last night that was really good to help understand this. dijo algo anoche que es muy bueno para ayudar a comprender esto. He said it's active dependence Dijo que es dependencia activa and passive production. y producción pasiva. So the part we do is we depend on God, Y la parte que nosotros hacemos es depender de Dios and God does all the rest for us. y Dios hace el resto. In human context, En el contexto humano, we would never consider we were enjoying communion nunca consideraríamos que estábamos disfrutando de la comunión or friendship o amistad if we sat around confessing our sins to each other. si nos sentaríamos alrededor confesando nuestros pecados unos a otros. Confession restores a broken friendship, La confesión restaura una amistad rota. but abiding is living in camaraderie together. Pero el permanecer es vivir en compañerismo juntos. No tener buenos obreros. Gracias. And Jesus expressed this truth in John 15 Y Jesús expresó esta verdad en Juan 15 in talking about the vine. en hablar de la vid, de la viña. We will fail many times, Nosotros sí vamos a fallar muchas veces and we'll have to confess our failures and sins. y tenemos que confesar nuestros fracasos y pecados. But if confession were the same thing,
Pero si la confesión fuera lo mismo as abiding in Christ, que permanecer en Cristo, our walk would not be happy. nuestro caminar no podría ser feliz. Though John wrote in 1 John 2:1, Entonces, Juan escribió en 1 de Juan 2:1 that if we sin, que si pecamos, we have an advocate with the Father. Abogado tenemos con el Padre. He wrote with the intention that we should sin not. Él lo escribió con la intención de que no pequemos. And because God loves us enough to forgive every sin, Entonces, por Dios amarnos tanto para perdonar todo pecado de nosotros, this should motivate us to love Him esto nos debe motivar a amarlo and to resist temptation. y resistir tentación. When we confess our sins, Cuando confesamos nuestros pecados, as God commands in 1 John 1:9, como Dios manda en 1 de Juan 1:9, we have the potential to enjoy fellowship tenemos el potencial de disfrutar la comunión, by abiding in Christ and loving one another as He loved us. permaneciendo en Cristo y amándonos unos a otros como Él nos amó. And in this conference, Y en este seminario it might seem like walking with Christ is kind of a hard thing to do, puede pensar que, bueno, el caminar con Cristo es difícil, but is actually an incredible blessing. pero en realidad es una bendición increíble. Paul himself said Pablo mismo dijo that he considers all his achievements in life que él consideraba todos los logros de su vida to be nothing in comparison ser nada a la comparación with the privilege of knowing Jesus Christ. con el privilegio de conocer a Jesucristo. We can't bear fruit Nosotros no podemos llevar fruto unless we abide in Christ si no... otra vez, lo mismo. That's right. I keep hitting the wrong button on here. No podemos llevar fruto a menos que, or have fellowship with Him. o tener compañerismo con Él si no permanezcamos en Cristo. When a branch is not part of the vine, Cuando una rama no se queda en la vid, it is nothing on its own, no es nada solo. and it cannot produce fruit, No puede producir fruto. and it will soon wither up and die. Y pronto se secará y se morirá. Abiding in Christ No, this thing's acting up. Okay. El permanecer en Cristo places us in direct opposition to the world. nos coloca en oposición directa con el mundo. Once again, the world hates Christ Una vez más, el mundo odia a Cristo because He represents judgment to them. porque Él representa juicio a ellos. If we are to have fruitful and spiritually prosperous lives, Si nosotros vamos a tener vidas fructíferas y prosperidad espiritual, one of the side effects uno de los frutos de eso is going to be hatred because of our association with Christ. será ser odiados por nuestra asociación con Cristo. We overcome the world. Is that number 5? That is, number 5. Okay. Vencemos al mundo By understanding and obeying mediante la comprensión y obediencia the scriptural doctrine of abiding in Christ. de la doctrina de la Escritura de permanecer en Cristo. God is glorified when we bear fruit, Dios es glorificado cuando llevemos fruto, as a result of walking in dependence on the Holy Spirit. como un resultado de caminar en dependencia del Espíritu Santo. And praise the Lord for having the Holy Spirit. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo. We can now see why Jesus was eager to go and to have the Helper come down to us. Podemos ahora ver por qué Cristo estaba tan animado en irse para que viniera el Espíritu Santo. While Christ could only help a certain group of people,
Cristo pudo ayudar a un cierto grupo de gente, being a man on the earth and he couldn't be siendo, everywhere. siendo un hombre aquí en la tierra y siendo que no pudo estar en todas partes a la misma vez. The Holy Spirit is in every believer, El Espíritu Santo mora en todo creyente. is in every who is in fellowship. Y disfrutamos eso cuando estamos en compañerismo con Él. The ministry of the Holy Spirit El ministerio del Espíritu Santo empowers us to be fruitful, nos capacita para ser fructíferos, have practical victory over the world in daily life, tener victoria práctica sobre el mundo en la vida diaria and to ultimately glorify God. y en última instancia glorificar a Dios. And are we taking a break? Ya, vamos a tomar un descanso pequeño. Okay. Bueno, oremos, hermanos. Let's pray. You want to pray and I'll translate, or you want to Sure. just, Yeah, go ahead. that works. Dear Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, thank you for giving us this day, gracias por darnos este día that we could come and learn more about you, para que nosotros lleguemos aquí a aprender más de ti, that we could learn more about overcoming the world, para que nosotros aprendamos más acerca de cómo vencer al mundo, that we could learn more about abiding in you, para que podamos entender más acerca de cómo permanecer en ti. and we thank you for your grace and forgiveness, Gracias por su gracia y perdón, and for the good brothers and sisters we have in Christ here. por los buenos hermanos y hermanas en Cristo que tenemos aquí. And we pray that we could take what we've learned here Y oramos, Padre, que podamos llevar lo que aprendemos aquí and use it to make disciples. para utilizarlo a ser discípulos. In your Son's name, amen. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, descansa.